Bienaventurados aquellos que desde su juventud le dedicaron la vida al Señor. Entre estos bienaventurados me encuentro yo. A la edad de 19 años entregué mi corazón al Señor. Y ahora puedo decir, como dijo David, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo sé que Él está por nosotros, y Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que estamos dispuestos a afrontar los años que vienen con mucho optimismo, con mucha alegría, sabiendo que ya nos aproximamos a la patria celestial. ¡Aleluya! Esos son los bienaventurados. Bienaventurados. Los bienaventurados son los que sienten que no pueden ignorar bajo el sol su sustento espiritual, y sienta en su ser que tiene de Dios hambre, cualquiera por su bien, cualquiera por su bien, venga a comer. Allá en la eternidad, quien no bebió de Cristo, quien no sintió hambre de Él, por siempre sufrirá. Allá en la eternidad, quien no bebió de Cristo, quien no sintió hambre de Él, quien no sintió hambre de Él, por siempre sufrirá. Por eso hoy es un día especial para aprovechar la presencia de Dios y llenarnos de Él. Amén. Sienta alguna sed, venga enseguida, que agua de vida Cristo da a beber. Y sienta no tener necesidad alguna, no piense que se debe, no piense que se debe a su buena fortuna. Allá en la eternidad, quien no bebió de Cristo, quien no sintió hambre de Él, por siempre sufrirá. Allá en la eternidad, quien no bebió de Cristo, quien no sintió hambre de Él, quien no sintió hambre de Él, por siempre sufrirá. ¡Aleluya! Vamos a mirar algo, vamos a contemplar un tema, se llama la codependencia espiritual. Vamos a ver de qué se trata esto en esta noche. Préstenle mucha atención. Desde luego anticipo que lo que voy a decir no tiene el ánimo de menospreciar a los hermanos que tienen esta costumbre de depender siempre de alguien, porque de otra, es decir, no tienen vida propia, dependen de otra persona. Le echan la carga al otro y ellos no quieren hacer nada.
Pero hay otros que ya aprendieron a llevar sus propias cargas, ya hay otros que ya saben caminar solitos, porque tenemos en las congregaciones un número de personas y hay una cantidad de divisiones que podemos hacer de la siguiente manera. Tenemos los recién convertidos que se llaman niños espirituales, a los cuales hay que ayudarlos a caminar, hay que llevarlos de la mano, hay que darles lechita, hay que contemplarlos, hay que darles mucho amor, en fin, todas estas cosas que son necesarias. Pero tenemos los niños, otros niños más grandecitos, digamos que son los adolescentes, ya, pero también son todavía muy traviesos, son muy locos, no han definido muy bien hacia dónde van y hay que estarlos también ayudando. Pero tenemos también personas maduras, personas aplomadas, personas que ya están definidas y que no las hace retroceder nadie. Pero tenemos aquí, por ejemplo, a muchos creyentes que hacen lo siguiente. Cuando tienen problemas, dificultades y todo esto, dice: pastor, óreme, porque me duele la cabeza. Pastor, óreme, porque mi hijo está enfermo. Pastor, mi hija tiene un examen, le pido la oración. Pastor, mi marido no quiere ir a la iglesia, hay que orarle. Pastor, que el diablo me ataca, estoy que no puedo más. Pastor, óreme. Es que Dios me tiene a prueba, pastor. Lo mío es muy fuerte, óreme. Le cuento, pastor, es que a mí me hicieron un trabajo. Y así en ese estilo, vamos mirando. Pastor, perdóneme que lo llame a esta hora, pero es que mi hijo tiene fiebre. Está malito. Esto parece muy normal, porque realmente es lo normal que el creyente vaya donde el pastor o donde el otro hermano a pedirle que por favor necesita una oración urgente. Pero yo quiero decirles en esta noche que esto no es normal en determinado grupo de personas que hay en la congregación. Porque se está dependiendo de otro, no ha podido aprender a depender de sí mismo, es decir, de depositar su confianza en Dios. ¿Sabe una cosa? El salmista en el Salmo 121 dijo: alzaré mis ojos a los montes. El salmista primero contempló lo natural y seguramente buscó la solución en las cosas de esta vida, en el poder, en la riqueza, en la sabiduría humana, pero finalmente él descartó todo esto y dijo: es que mi socorro viene de Jehová. Y realmente nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero estas personas que actúan así, espero que me vayan comprendiendo poco a poco, son personas de todas las edades que no han podido desarrollar su independencia emocional y espiritual. Necesitan un padre o necesitan una madre o un tutor que piense y decida por ellos para no sentirse mal si fracasan. Son niños que necesitan una sobreprotección. Y ya saben ustedes qué sucede con los hijos cuando son sobreprotegidos, que se levantan mimados, se levantan resabiados, porque a todo hay que hacérselo, porque la mamá o el papá, el muchacho quiere hacer algo. No haga eso, que eso lo hago yo. Esto otro también lo hago yo. Es decir, no les permiten ninguna actividad en la casa, ni ordenar siquiera el cuarto donde duermen, porque todo lo hace la mamá. La muchacha crece y no sabe cocinar, no sabe hacer nada en la casa, de manera que esto es un problema, porque cuando llega el momento de enfrentar la realidad, de poner los pies en el suelo como se debe, ahí tiene el problema. Se casó la muchacha, resulta que el muchacho
no tiene una solvencia económica, ahora tiene que enfrentar, y como no sabe cocinar, el primer problema que tuvo que enfrentar. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llamar a la mamá. O depender del papá. Siempre a la sombra de alguien. Y eso es lo que queremos evitar en este sentido. Estas personas siempre necesitan a un Cristo muriendo en la cruz todos los días. Y no puede ser. Porque Él murió una sola vez para redimirnos, para salvarnos, para darnos la seguridad de la vida eterna. Además, estas personas, si no consiguen los resultados requeridos, como todo niño que no queda satisfecho, entonces saca alguna excusa, alguna razón y dice, no, pues yo me voy de aquí porque aquí no me quieren, aquí no hay amor, aquí no hay aquello, aquí no hay lo otro, mejor me voy para otro lugar donde me ofrezcan lo que yo necesito, porque están buscando siempre vivir a la sombra de algo. Por eso acuden a su pastor o a su líder todos los días. No creen que son capaces ellos mismos de provocar algo sobrenatural de parte de Dios. Yo creo que a estas personas, si les tocara vivir, por ejemplo, en la Amazonía o en las selvas del Caquetá o en un pueblo por allá lejano donde el pastor está por allá a kilómetros, entonces, ¿qué va a hacer este pobre angelito? Si se enfermó él, si se enfermó el hijo o si pasó algo, entonces, si está sobreprotegido y necesita depender de alguien, entonces se va a dejar morir. Pero si entendemos que el Señor con sus promesas está presente y que la puerta está abierta y que Él dice, clama a mí y yo te responderé, entonces comenzaremos a entender que aunque esté lejos, que aunque no esté el pastor, no esté el diácono, no esté el líder, tengo un Dios que siempre está presente y que me escucha y resuelve mis problemas. Tenemos que depender de Dios, amados hermanos. Tenemos que derribar ese pensamiento de dependencia de los otros y muchas veces sucede esto. Nos cargan de oración, pero ellos no aparecen por ninguna parte, ni en las vigilias, ni en los ayunos, en ninguna parte, pero eso sí, cargan a todo el mundo con la oración. Y eso no se puede. Dicen, yo me pasé toda la noche orando, pero en lugar de sentirse confiados después de haber presentado al Señor sus peticiones, están ansiosos, temerosos. Entonces llaman a algún hermano para contarles sus problemas y pedirles oración, porque la oración, la vigilia de ellos fracasó. Hombre, si pasó toda la noche orando, crea que el Señor le escuchó. No necesita de estar para un lado y para otro, porque esto es grave. Esto es asunto de la falta de fe, es asunto de la incredulidad en la persona. Es necesario depender única y exclusivamente en Dios. Otros dicen, yo tengo 20 años de creyente. Yo creo. Como que si la mano de Dios dependiera de la antigüedad. Es que no es por el tiempo que uno tenga en la congregación o el tiempo que uno tenga de vida cristiana. Esto es un asunto de fe. Porque tiene 20 años y siempre dependiendo de otra persona. Yo creo que ya es tiempo de que usted esté más bien brindándole ayuda a esos que vienen detrás de nosotros. Ese es el asunto. Creen más en el poder de las circunstancias que en el poder de Dios. Pero ¿qué nos dice Marcos 11:23? Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate. Oiga, ese cualquiera, ¿quién es? Ese cualquiera es usted. Ese cualquiera soy yo. Ese cualquiera es cualquier hermano. Cualquiera. Si tuvierais fe, entonces le dirías a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Ese es el asunto.
Esa es una promesa y es individual, es personal, es para todo aquel que cree. Una persona le dice a uno, y han llegado cantidad de personas diciendo esto: yo creo en Dios, de otra manera no estaría en la iglesia. Pero como cree en Dios y lleva tanto tiempo, ahí tenemos esto. Pero es que mi problema es muy difícil. Pastores que vea, he ido a tal parte y he buscado ayuda y vengo donde usted, pastor, porque es que mi problema es muy grande y lleva 20 años pidiendo lo mismo. Dios mío, hay algo que no está bien allí. Hay algo que anda mal. Es muy claro, lo que hay en el corazón de estas personas es la falta de fe. Por el contrario, hay una duda muy grande sobre la solución y una afirmación del poder que tiene la dificultad. Es decir, es más grande la montaña que el poder de Dios que lo puede mover. Es más grande el problema que el Señor que tiene. Es más grande la dificultad que el poder de Dios. ¿En qué estamos? Hay que derribar ese muro de la incredulidad. Hay que despedazar ese muro de la sobreprotección, buscando siempre una sombra que no es Jesucristo, sino la confianza en el hombre. ¿Qué le parece? Alguien va a una congregación en una dominical en la mañana, él tiene un problema y pide oración allá a toda la congregación, y por la tarde está en otra iglesia, en otra congregación, pidiendo oración por lo mismo, queriendo decir con esto: no, es que la oración que me hicieron esta mañana no sirvió. ¿Por qué no creer? Esto no es tan difícil cuando tenemos un Dios tan grande como el nuestro. Gloria al Señor Jesús. Lucas 8:13 dice: reciben la palabra con gozo, hablando de la parábola que estaba diciendo acerca del sembrador. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso es grave. Reciben la palabra en el momento. Inclusive hasta dan testimonio diciendo: el Señor me habló. Pero al otro día están en las mismas. El Señor le habló, pero están en las mismas. La confianza en Jesús debe ser plena y no en el hombre. ¿Cuál es la respuesta de Jesús a un llamado por necesidad? Escuchemos esto. Cuando Jairo, el principal de la sinagoga, se acercó a Jesús ante el problema de su hija gravemente enferma, pasaron varias cosas. Es una narración que está en Marcos capítulo 5, verso 21 al 42. Miremos a ver. Jairo había descubierto que Jesús era la solución. Igual que el salmista, él había aprendido que su socorro viene de Dios. Que aunque hubiera alzado sus ojos a los montes, de donde vendría su socorro venía precisamente de Jesús. Algo que debe ser grabado en nuestro espíritu y sobre todo en nuestra mente es que no importa cuál sea la solución o el problema determinado, la respuesta será siempre el Señor. Viene siempre del Señor. Tal vez, estimado oyente, has tenido un hijo enfermo y lo llevaste al médico. Esto está bien, pero tu socorro no ha venido del médico. Si salió todo bien, no fue el médico. Tenemos que aprender que el socorro vino de lo alto, vino de Dios y no de la medicina. Puedes estar en problemas económicos y conseguir un trabajo mejor. No importa si el aviso estaba en el diario o acudiste a él, entiende que eso no fue porque tú lo hiciste, sino porque Dios lo hizo. Tu socorro siempre vendrá de Dios y no de tus capacidades. Es de notar que el salmista primero alude a haber alzado sus ojos a los montes, o sea, a lo creado. Es decir, puede ser a la solución que podía encontrar en lo terrenal conocido como medicina, amigos,
ayuda económica, psicólogos, trabajo, en fin. En su mente estaba buscando caminos, soluciones, porque nosotros queremos buscar soluciones. Si yo me van a cortar la energía, entonces yo busco la solución. ¿Quién me presta? Voy a ir donde fulano, voy a ir donde sultano, voy a acudir a la iglesia a ver si de pronto me dan una ofrendita, a ver si me dan una ayuda. Lo cierto es que humanamente buscamos por donde sea y se nos olvida que nuestro socorro viene de Dios. Es decir, nuestra dependencia no debe ser de lo humano. Recordemos que por Él vivimos y por Él nos movemos y por Él somos lo que somos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sacamos de Jairo? Jairo estaba necesitado. Su hija estaba enferma y iban por el camino, pero hubo algo. Jairo tuvo que aprender a caminar con Dios, porque en el trayecto, él tenía un trayecto para andar y tendría que andar. Jesús no iba a toda carrera, camine a ver que esa muchacha se está muriendo o se murió. No, iba paso a paso porque había mucha gente en el camino. Y seguramente que el corazón de Jairo estaba totalmente angustiado, abrumado. Su hija se estaba muriendo y el Señor se estaba deteniendo con el uno y deteniendo con el otro. Hay que tener la paciencia y aprender a caminar con Jesús. Alabanzas al Señor. Lo bonito es que el verso 24 dice que Jesús fue con él. Es decir, allí estaba él. Hay respuesta de Dios que solo vendrá si hacemos la tarea. No vendrá la respuesta porque busquemos. 10 personas distintas para que nos oren. No vendrá a ser la respuesta. Así busquemos al pastor más ungido, al evangelista o a la persona milagrosa. Nuestro socorro, el milagro no se produce porque el evangelista oró, porque el pastor oró. Eso se hizo porque Dios quiso. Eso se hizo porque Él es el que tiene la respuesta. Nosotros simplemente somos un medio y oramos, pero la obra la hace directamente Dios. Así que nosotros no somos ningunos milagrosos. El que hace los milagros se llama el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué otra cosa aprendió Jairo en el camino andando con Jesús? A fortalecer su fe. En el camino Jairo puede ver un poderoso testimonio de sanidad. Cuando la mujer que tenía pérdida de sangre desde hacía 12 años se acercó a Jesús y tocó su manto. Podemos imaginarnos a Jesús deteniéndose y preguntando, bueno, ¿y quién me tocó? ¿Quién me tocó? A lo que respondieron los discípulos, Señor, pero la multitud te aprieta y tú preguntas quién te tocó. Y el pobre Jairo desesperado porque él está allí deteniéndose y preguntándole a la gente quién me tocó. Nótese la paciencia. Hay que esperar. Hay que aprender a guardar silencio. Lo cierto fue que ese milagro que Jesús hizo ante los ojos de Jairo fortaleció su fe y lo llenó de esperanza. Alabanzas al Señor. De manera que ya faltaba poco hasta que por fin llegaron. Caminaron y caminaron, pero la solución estaba solamente en Jesús. Bendito sea el nombre. Pero hay algo también. En el camino nunca falta los que pinchan los sueños. Esas personas que tratan de desinflarlo a uno cuando uno está lleno de esperanza, cuando uno está lleno de ilusiones. Hay quienes están por allí tratando de meternos ideas para que desistamos. Nótese lo que dice Marcos 5:35. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Deja de molestar. No moleste más, no digan más, no canse más. Aquí es importante decidir a quién vamos a escuchar. Sea a los que te dicen que eres un fracaso,
que no puedes, que eres un ignorante, que no tienes la capacidad suficiente, aún dentro de sí mismo hay una voz que te dice, tú no eres capaz. Aún dentro de nosotros mismos hay ciertos mensajes negativos que nos hacen desistir de los propósitos que se tienen y no marchamos, no insistimos y nos devolvemos. Es allí entonces donde nosotros fracasamos, porque siempre debemos estar firmes y avanzar en el propósito, en el objetivo, porque aquí, como dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces hay que decir, ¿a quién escucho? A los que están diciendo, al que acabó de predicar, no, mi hijo, no le pagó la apuesta de la corbata. O al que dice, usted no tiene los conocimientos, usted es un niño, ¿para qué se va a meter en ese grupo? Usted no es capaz. O al que se nombró de presidente, dijo, no, pero es que ese es un muchachito, ese no es capaz con ese cargo. En fin, muchas cosas. Yo tengo que pensar, ¿a quién voy a escuchar? Si voy a escuchar la voz del que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o escucho los mensajes negativos de la gente que está a mi alrededor. El Señor le dice, bueno, escúchame a mí, el que oye mi voz, el que hace mi voluntad. Recordemos que esos son los que tienen éxito, esos son los que salen adelante, esos son los que prosperan. Hay algo muy interesante. El Señor nos dice que al no depender de los demás para hacer las cosas, sino depender de Él, nos da esa confianza a través de su palabra. En Hebreos capítulo 4, verso 16 encontramos lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. No sabemos en qué momento vamos a tener una necesidad y no vamos a poder decirle a otro, hermano, necesito que ore por mí. No se sabe en qué momento. Pero si nosotros entendemos que si no hay un auxilio en el momento, tenemos el auxilio del que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú no necesitas sobreprotección. Sobreprotección es protección de Dios más otra protección. Pastor, líderes, tanto como tu pastor necesitan solamente la protección de Dios. La oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Por lo tanto, ánimo para romper esa dependencia espiritual y comenzar a experimentar en la soledad, en el silencio, la presencia de Dios. Hay gente que anda, por ejemplo, están en la iglesia y no han podido recibir el Espíritu Santo y dicen, es que yo tengo que ir a una convención. Y allá salió el evangelista, el predicador, el pastor y esa unción del pastor. Y están desesperados buscando al pastor para que le ponga las manos encima porque creen que la unción la tiene el pastor. Y eso no es así. Es un asunto de fe. Créalo allá donde usted está en este mismo instante. Créale a Dios que Él es el dador del Espíritu Santo y recíbalo por fe, inclusive ahora mismo si quiere. Así de sencillo. La puerta está abierta. Anteriormente sí, los israelitas tenían que ir donde el sacerdote para que orara por ellos, para que los santificara. Es decir, todo dependía del sacerdote porque el sacerdote es el intercesor, es el mediador. Pero eso ya pasó, eso se acabó. No estamos en el sacerdocio levítico, estamos en el sacerdocio de la gracia. Por lo tanto, dice Hebreos capítulo 10, verso 19 y 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto aplica para aquellos que tienen tiempo en el Evangelio, porque una cosa es lo que se dijo inicialmente. Hay quienes están comenzando la vida cristiana. Y claro, a estos hay que darles buen testimonio, hay que darles la lechita, hay que darles el teterito. Como dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. A ellos hay que ayudarlos a caminar, no hay que empujarlos con el mal testimonio para que se pierdan. Hay que brindarles a ellos el amor cristiano, el amor fraternal que ellos necesitan. Pero yo no puedo estar toda la vida como los pichones esperando que el pajarito llegue, la mamá pájara llegue a darle la comida al nido, sino que ellos llegan el momento en que tienen que levantarse y luchar por sí mismos y proveer para otros. Razón tiene la Biblia acerca de los que tienen 5, 10, 20 y mucho más años. Dice el Señor en Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No dependen de otros, antes otros dependen de Él, porque Él se convierte en esa ayuda. Yo le pregunto, amado hermano, usted que lleva tanto tiempo en la iglesia, dígame, ¿por qué no es un predicador? ¿Por qué no es maestro? ¿Por qué no es evangelista? Si no lo es, ¿cuál ha sido el motivo? ¿Cuál es la razón? Está allí todos los días, coma y coma y coma y no da. Y después de tanto tiempo de estar escuchando y escuchando, esto es grave. De manera que es el momento de que ese muro se vaya a pique y comience a aplicar lo que tiene, lo que ha recibido, y se levante en el nombre del Señor Jesucristo y comience a dar a otros sombra, a dar alimento, a dar confianza, a dar entusiasmo, a levantar al caído. Es decir, hacer lo que se tiene que hacer como hermanos mayores en la congregación. Así que hay que derribar esa dependencia de otros, porque no es justo que uno con 10 y 20 años tenga que estar dependiendo siempre de las oraciones de los demás, cuando nosotros podemos orar por otros para que el Señor les ayude. No es que eso sea un delito, o que sea un pecado, no, pero que sí es muy grave, porque si no oran por mí o si la oración del pastor no sirve, entonces yo tengo que buscar otra. Cada 8 días vienen a orar. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Y por qué hay que orar por lo mismo? Porque cuando no se tiene fe, entonces hay que buscar al más ungido, al más consagrado, a ver si de pronto. Pero si usted cree en el poder del nombre de Jesucristo, usted puede creer la autoridad que Dios le ha dado, del cual le ha ceñido cuando usted recibió el Espíritu Santo, cuando usted entregó su vida al Señor y cuando Él le prometió que estaría todos los días con usted. Entonces ejerza esa autoridad, eche mano de esa herramienta y comience a derribar muros a diestra y siniestra. Usted lo puede hacer. Levántese que usted puede hacer. Usted puede ser un predicador en la iglesia. Deje ese temor, deje ese miedo. Eso hay que dejarlo atrás, porque en el nombre de Jesucristo hay victoria. En el nombre de Jesús hay poder. Y yo sé que si usted se levanta de esa situación de nerviosismo, de esa incapacidad que lo lleva a que otro haga por uno, porque es que uno se siente, pues yo no sé, yo creo que uno debe sentirse mal, que a toda hora es, hermano, vea esto, hágame aquello, porque es que yo no puedo, es que yo no sé. Bueno, siempre dependiendo de otros. No, procure avanzar, aprender y a valerse por sí mismo,
porque la puerta está abierta. Esto es individual, esto es personal, tenemos un Dios personal y no olvide, todo lo puedo en Cristo que me pertenece, que me fortalece. Él nos da la victoria, Él nos sacará adelante en el nombre de Jesús. Entonces deje de estar bebiendo leche, sino ojo al alimento sólido y vamos con toda a ayudar a otros que nos están esperando, que están necesitando, para que esto funcione de una manera especial. Gloria a Dios. No olvide, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios les bendiga en gran manera.